Mira, Alejandra, hacele la primera pregunta a Eugenio Semino, que es un capo defendiendo a los abuelos, y también, ¿sabes qué? Trabaja con AINCO, bueno, y ahora nos han metido, esta mañana era la pregunta clave, ese fondo que han creado, lo van a sacar del ANSES. ¿Qué tal? A ver, Alejandra. Sí, primero decirle que es un placer al doctor Semino poder hablar con él. Digo, hoy si hay perjudicados de verdad con estas políticas que lleva adelante el gobierno nacional, hablamos de discapacidad y hablamos de tercera edad, doctor, y es muy triste que en la Argentina, que supo en su momento ganar derechos que otros países no pudieron hacerlo, hoy estemos tirando por el suelo todo eso, ¿no? Pero más allá de tirar por el suelo un derecho, es denigrar al ser humano, ya sea desde la discapacidad o desde la tercera edad, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, dos temas que no existen en la agenda política y que son los sectores más frágiles que tiene la sociedad. En realidad esto termina siendo, en términos, por ejemplo, de lo que son haberes, la gran caja de ajuste de la economía a partir de los desaguisados de la política, ¿no? El haber del jubilado y obviamente en mayor proporción lo que es la pensión no contributiva a la persona con discapacidad, viene perdiendo poder adquisitivo ininterrumpidamente desde el año 2013, llegando ya a este momento donde el haber no representa absolutamente nada en relación con la cobertura de la canasta de necesidades básicas. La política lo tiene totalmente olvidado. Fíjense que inclusive hoy tardíamente reaccionan sobre lo que es la reforma laboral. Digo tardíamente porque inclusive apareció esto a partir del famoso artículo 44 de las licencias médicas. Ahora, sin embargo, hacía referencia, Carlos, a algo que tal vez sea uno de los grandes ejes que debía ser parte de la discusión, que tiene que ver con el llamado FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, lo que era el Fondo para Indemnización, ¿no es cierto? Porque ese fondo plantea constituirse con una disminución de contribuciones patronales para las grandes empresas del 1% y para las pymes y las mini empresas del 2,5%, con una perspectiva en los próximos 3 años a llegar al 3%. ¿De qué estamos hablando? Que se sigue desfinanciando lo que ya está quebrado, que es el ANSES, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente. Pero tampoco vemos que existan reacciones. Digo, hoy los que pueden conservar su trabajo en blanco y que piensan el día de mañana, por mañana o por dentro de algunos años, jubilarse, ese vaciamiento que se está haciendo del ANSES es perjudicial para ellos. Entonces, no se entiende por qué un sector de trabajadores, a los que podemos llamar adultos, no sé el término judicial que se le puede usar, y que están aportando a una caja para jubilarse el día de mañana, no existe la reacción. Doctor, ¿usted cómo lo analiza esto? ¿Es por falta de conocimiento? ¿Es por desgano? ¿Es porque ya estamos cansados de ir atrás de lo mismo siempre? Pero el tema es, a vos te descuentan para tu futura jubilación y solo Dios sabe si te vas a poder jubilar. Mira, es realmente el planteo central que haces vos, porque inclusive las propias marchas de los jubilados y más, las conozco sí, claro, desde los 90, nunca tuvieron, salvo momentos políticos determinados, o reclamos
que coinciden, la presencia de los trabajadores activos. Hay un tema esencial, no te lo quiero explicar técnicamente porque sería un despropósito. Nosotros nos hemos constituido en una sociedad gerascofóbica. ¿Qué quiere decir esto? Hay un terrible miedo al envejecimiento. Los viejos, yo lo soy, en las sociedades somos el espejo que adelanta. El que viene en camino, si en ese espejo ve a alguien que se está muriendo de hambre, no puede cumplir sus deseos, que no sabe lo que va a comer mañana, o dónde va, qué techo lo va a cubrir, en realidad el que viene en camino no quiere llegar. Eso es el gran miedo que se tiene del envejecimiento. Son las llamadas sociedades de Dorian Gray. Es decir, yo quiero ser como soy ahora y de ninguna otra forma después. Claro. Me niego a envejecer. Exactamente, por eso lo rechazo. Por eso yo no voy a hacer eso. Ahora, quienes hacemos asistencia directa, vemos todos los días cómo la persona que llega a los 65 años, lo primero que hace es buscar trabajo. Es decir, no existe el beneficio jubilatorio como continuador, sustituto real del salario. Entonces, en el mejor de los casos, va a percibir la mitad de lo que está cobrando la actividad. Y en los casos más generalizados va a ir a una mínima, absurda, grotesca, de 400 y poco de 1.000 pesos, que no le sirven absolutamente para nada. Entonces, yo hablaba de la atonía o el silencio del sistema político, que hace un acting político cada tanto al respecto. Se sancionó una ley en agosto del 24, la misma ley se volvió a sancionar en agosto del 25, las dos veces se vetó, los que habían apoyado una cosa después apoyaron la otra, y las 8 millones de personas que vos referías, jubilados, pensionados, y 1 millón de personas con discapacidad, están totalmente al margen de lo que es la brújula de la política. Realmente llama mucho la atención porque habla de un pensamiento muy primitivo del sistema político argentino, porque las sociedades que van incorporando y que fueron incorporando a las personas mayores al consumo, no lo han hecho por una cuestión de ser mejores personas, más respetuosas, sino por un tema económico. Lo que vos pones en el bolsillo del jubilado, es decir, va al mercado interno inmediatamente a través del consumo. Total, es decir, los mismos no tenemos decisión de ahorro. Ahora, esto no se lo comprende. Vos fíjate que hoy se está tratando como nueva una reforma laboral vieja. Es decir, el mundo que tiene sistemas parecidos a lo que puede ser esta reforma previsional en algunas cosas, ya está tratando otros modelos laborales y previsionales. Hay dos grandes fenómenos que en Argentina no existen, o se supone que no existen, y que es lo que está cambiando el mundo en términos de las estructuras sociales, que es la longevidad. Son los dos fenómenos del siglo XXI, la gente vive mucho más, y la inteligencia artificial que cambia todos los modelos productivos. Por lo cual, si no se tiene en cuenta esto, si no se tiene en cuenta que las sociedades, que a partir de la longevidad, yo tengo pacientes de 108 años, estuvimos entrevistando. Se nos fue. Bueno, ahí se nos ha ido. A ver si lo recuperamos
con Tony a Eugenio Semino, es el defensor Es muy de la interesante, es muy interesante lo que está diciendo. Claro que es Ah, interesante. digo, Ahí está, ahí, a ver Eugenio, ¿estamos? Ahí está. Eugenio, ¿me escuchas? ¿Me está escuchando Eugenio? Sí, perfecto. Ahora sí, adelante, continuemos. No, simplemente señalaba que a través del fenómeno de la longevidad, Argentina está en una expectativa de vida de hoy de 76 años, pero estamos en una ventana demográfica, es decir, se va a precipitar el envejecimiento rápidamente en la próxima década. No, se nos corta. Se nos corta, sí. Hay un problema con Alguien no quiere que hable el doctor Semino. Alguien no quiere que hable el doctor Semino. Y bueno, debe ser Milei que está preocupado porque no sabe qué... A ver, a ver, Eugenio, de nuevo, por favor. Lo que estabas explicando. Sí. Comentame hasta dónde llegaron. Estabas explicando justamente lo que me parece central en esto de lo que le está pasando a los jubilados, en el sentido de que no es ninguna expectativa para nadie pensar que cuando te vas a jubilar vas a tener el sueldo como si venías cumpliendo la tarea habitual. Creo que esa modificación ningún político ha sabido hacer nada desde el 30 de octubre de 1983. Toda la clase política, acompañada por la justicia, hizo lo imposible para que lográsemos tener una estabilidad en orden a las pretensiones, más que pretensiones, beneficios que debe tener un jubilado que ya aportó lo suficiente como para tener su bienestar, ¿no, Eugenio? Exactamente, esto implica sucesivas políticas. Sistemas de seguridad social se estructuran en términos de reformas para por lo menos 25 años, que es la expectativa de una generación. Acá no se hizo nada, se privatizó en un momento, se restatizó en otro momento, y los distintos gobiernos, de distintos signos políticos y demás, se fueron apropiando del recurso de la seguridad social, hasta un momento que llegamos al actual, donde tenemos un sistema de haberes donde 5 millones de personas están cobrando 430.000 pesos, 2 millones más cobran una media de 750, 800.000 pesos, con una canasta con gastos de vivienda, la última que se publicó fue en el mes de octubre, estaba en 1.500.000 pesos, por lo cual ante esta realidad, ¿qué encontramos? Lo que señalabas vos, una enorme litigiosidad permanente, en los años 90 el caso Chocobar, en el fines de los 90-2000 el caso Badaro, etcétera, etcétera, actualmente el caso Blanco, y los jubilados muriéndose de hambre, literalmente. Me parece que inclusive cuando se habló de la reforma de la seguridad social, en un momento dado el presidente de la Nación hablaba de 3 reformas, que son la laboral, la fiscal y la de seguridad y la previsional. Bueno, la previsional ya desapareció del candelero, y nosotros, inclusive me tocó decirlo en el propio Congreso de la Nación, en ambas cámaras, es un disparate analizar las reformas por sector, es decir, no se puede, las dos grandes fuentes de recursos de la seguridad social es el trabajo por un lado, que es el 50%, y el fisco, es decir, el apoyo fiscal, que es otro 50%, por lo cual, ¿qué está pasando? Hoy, cuando toca la reforma laboral, siguen desfinanciando lo que ya está quebrado, que es al propio sistema de la seguridad social. Y lo mismo va a pasar con la reforma fiscal, porque si tocan, por ejemplo, 2 puntos del IVA o 3 puntos del IVA, y uno dice, bueno,
para fomentar el consumo, le va a venir bien a todos, menos a los jubilados, porque el IVA es el que pone el impuesto más regresivo que hay en el mundo, es el que en Argentina más plata pone a la seguridad social, que pone casi el 11% mensual. Entonces estamos viendo que lo que debiera ser arreglado con consensos y con técnicos opinando, es decir, quieren arreglar un sistema de relojería a martillazos. Los resultados están a la vista, ¿no? Doctor, fíjese que lo que nos está diciendo en este preciso momento es lo que ha pasado y que es noticia hoy es noticia esto, de que el fisco le ha cobrado ganancias a un jubilado. Esto es lisa y llanamente inconstitucional, pero es lo que estamos viendo también. La Constitución no existe para este gobierno, digo, y para muchos a los que les conviene mirarla de reojo a la Constitución. Pero es inconstitucional cobrar ganancias a un jubilado. Sin embargo, se ha hecho. No, y se viene haciendo. A ver, el caso García Estela, de Entre Ríos, fallado por la Corte, ya va a cumplir 8 o 9 años. Y sin embargo, ¿qué dice el caso García? Que las jubilaciones no pueden estar afectadas por ganancias, porque ese trabajador ya pagó el impuesto cuando estaba en actividad, por lo cual hay una doble imposición. Bueno, a pesar de esto, ANSES, con la anterior administración, con esta, sigue imponiendo ganancias, y la Corte, porque no dicta leyes, lo que está haciendo es que, primero, el jubilado tenga que hacer un juicio para hacer el recupero. Es más, en el caso García se establece la retroactividad para el recupero, pero el jubilado tiene que hacer un juicio, no todos lo hacen, lo pueden hacer, llegar a la Corte, y la Corte saca de 10, 20 expedientes juntos diciendo exactamente lo mismo siempre. Ya dije en el caso García hace 8 años, 7 años, tal cosa, y que la jubilación no es ganancia. Bueno, y lo seguimos viendo, ¿no es cierto? Lo seguimos viendo. Claro. Y es un dar vueltas en lo mismo, como si el jubilado tuviera tanto tiempo, ¿no? Por adelante, como para seguir dando vueltas en lo mismo. Más allá de lo que es el tema salarial, doctor, ¿qué tipo de necesidades recibe usted por parte de los jubilados en este último tiempo? Porque también se están dejando de lado muchísimos derechos adquiridos en materia de salud. Mira, en materia de salud no hay atención. Por eso nosotros yo estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, y hemos denunciado hace 4 años al Estado argentino por lo que llamamos la crisis humanitaria de las personas mayores, que implica un triple componente: una crisis alimentaria, una crisis sanitaria y una crisis habitacional. En términos de lo sanitario, que es la mayor demanda que tenemos, nosotros atendemos entre 300 y 400 casos por día, es el tema salud. Y tenemos un sistema de salud que está totalmente quebrado, que en realidad el PAMI ha sido la gran caja política y económica de cada gobierno. Totalmente, sí. Y tenemos por otra parte algo más grave, que es que en Argentina ya no hay políticas de salud, las que pensaron nuestros prohombres del sanitarismo, como Carrillo, Natibia, Mario Testa, Ferrara, sino todo lo contrario. Hay políticas de enfermedad, donde el medicamento prima, donde el medicamento es el más caro del área, es decir, en términos de comparaciones con Uruguay o con Chile, y por otra parte, la industria del medicamento
que son las 3 cámaras que están cartelizadas desde los 90, fijan los precios que quieren a través del PAMI, que es el 25% del mercado, son quienes financian las campañas políticas en Argentina de las fuerzas mayoritarias, las que pueden ganar. Entonces, a partir de eso, tenemos que cada vez la situación es más catastrófica. Y que no solo esto genera como consecuencia pérdida de calidad de vida, sino que quienes hacemos asistencia directa, lo vemos todos los días, se pierden vidas. A este extremo estamos llegando, porque inclusive se habla del medicamento en particular y es un insumo importante. Pero hay que hablar, la salud es mucho más que eso. La salud es tener desde agua potable, cloacas, en Buenos Aires, en zonas de la propia ciudad de Buenos Aires no las hay, hasta lo que son condiciones de alimentación en términos de alimentos requeridos. Los hiposódicos y los hipocalóricos son los que debiéramos consumir los viejos para evitar las patologías más habituales como la hipertensión y demás, y esto no lo puede hacer una persona mayor. No. Entonces, esta es la gran contradicción, el gran tema que no se aborda, por eso digo la integralidad y la triple crisis, y la crisis humanitaria en sí, que no es observada por la política, es negada por la política, y que pasa a ser una cosa secundaria, que solo comunicadores como ustedes y otros muy pocos tienen presente a través del tiempo y de las consecuencias que esto genera socialmente, que es ese miedo de envejecimiento a la que yo señalaba. Claro. Bueno, no es un tema menor, pero por lo menos quedan planteados los futuros a ver si logramos horadar la piedra. Y en el contexto de salud, Semino, deplorable la actitud de Milei, de este gobierno, de dejarlos sin medicamentos gratuitos que tenían. Si en alguna cosa compensaba el magro ingreso, bueno, era justamente tener los medicamentos. Ahora el jubilado, el que vive de esa magra jubilación, no sabe qué hacer, si usar el dinero para comer diariamente, porque no le alcanza para comprar los medicamentos. Usted bien sabe, lo ha dicho varias veces, lo carísimo que son los medicamentos, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Mire, la persona mayor ya no consume medicamentos desde hace años, conforme la necesidad en términos de la prescripción de su médico. Y esto es que aún con descuentos, los medicamentos que tienen valores grotescos, como señalaba, estaban fuera del alcance. Entonces tenemos una enorme cantidad de personas que no acceden al medicamento. Tenemos una enorme cantidad de personas que están automedicadas. Tenemos otra enorme cantidad de personas que tienen polifarmacia. ¿Por qué? Porque no hay atención primaria de la salud. Es decir, no, al haber atención tardía, lo que encontramos son estas consecuencias, y quienes trabajamos, yo provengo del sistema de salud, donde el desamparo es absoluto. Llegar en las grandes urbes a un especialista, a veces es tema de 2 o 3 meses, es decir, en problemas oncológicos. Quiere decir, es un sistema de enfermedad que está dinamitado por otra parte. Estaba estresado
previo a la crisis de la pandemia, y a partir de la crisis de la pandemia directamente la crisis se ha hecho cultural, y lo que sabe que estamos perdiendo, que no lo vamos a recuperar y que no es un tema económico, estamos perdiendo el recurso humano. Y eso no se recupera con una buena cosecha o con un gobierno probo o lo que fuera. Así que es realmente parte de esta complejidad a la que estamos señalando. Bueno, Eugenio, a ver, Ale. Sí, la última por mi parte, porque creo que no va a ser la última vez que hablemos con el doctor Semino, que la verdad es muy interesante escucharlo, porque además tiene una forma muy, a ver si se entiende lo que digo, muy clara, muy doméstica, le digo yo, porque hay que hablar con las palabras justas, no hay que vestir ni disfrazar tanto las frases, porque ahí es donde la gente en realidad se pierde, ¿no? Y a veces es conveniente que la gente se pierda y que no termine de entender. Pero el doctor es bastante clarísimo en ese sentido. Yo quiero que usted, como defensor de la tercera edad, si es posible, haga un llamado a esta clase de trabajadores activos, que no sé cuántos irán a quedar, ¿no?, en blanco después de esta reforma laboral, del riesgo, porque yo sé que, a ver, hay muchos que siguen trabajando, docentes que siguen frente al aula, con el riesgo que esto significa, no solamente para un docente, sino también para el alumnado, una persona que ya está en edad avanzada, pero no le queda otra, porque si se jubila con la mitad del sueldo, y así no puede vivir, y es la realidad que nos toca, salvo que la ley, por supuesto, ponga un parate y tenga que hacerlo. Pero me parece que es momento de que reaccione este sector de trabajadores, que tengan cerca o lejos la jubilación, no importa, pero van todos al mismo camino. Sí, yo creo que hay un gran desconcierto, y bueno, por lo que decíamos, pero que inclusive en términos de lo gremial, de lo fiscal, que no es de Artis, pero yo creo que se dan las mismas características de lo que ha pasado en el sistema político. Es decir, tenemos una enorme burocracia de gente en una muy buena posición económica que representa sus propios intereses y no los intereses de los trabajadores activos, ¿no es cierto? Y esto se traduce en acuerdos que pretenden más resolver los problemas económicos del sector dirigencial que los problemas de los trabajadores. Claro. Sin duda. Eugenio, ha sido un placer como siempre compartir contigo, te agradecemos un montón. Queríamos empezar el año con Alejandra, han pasado tantas cosas en este país, me acordaba también del 2001, 2002, eso no lo hicimos nosotros, no lo hicieron los jubilados, lo hicieron los pícaros de la política. Entonces, bueno, ellos son responsables de muchas muertes que hay en este país gracias a las medidas que tomaron y que dejaron en el camino a mucha gente. Eso sí, la clase política se asigna los recursos necesarios para ellos vivir bien, senadores que ganan 10 millones de pesos, y así sucesivamente tenemos un escenario deplorable. Gracias, Eugenio, por estos minutos. Gracias, Carlos, gracias, Alejandra, es un placer estar compartiendo con ustedes. Muy, muy agradecido. Muy bien. Muchísimas gracias, bueno. Un placer. La verdad, Carlos, que es interesantísimo hablar con Eugenio Semino. Es un sector tan, bueno, a ver, lo han dicho ustedes en infinitas ocasiones, de alguna manera o de otra. Pasan los gobiernos y los jubilados siguen siendo la piedrita en el zapato, ¿sí? Siguen siendo la molestia. Sí. Por eso yo traté de hacer hincapié en esto,
piensen quienes hoy están en una situación de trabajadores activos en